Muy bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema del curso de semiología médica. El tema que hoy día nos compete es dolor lumbar. Yo soy el docente Renato y comenzamos. Vamos a elaborar un esquema y en este esquema vamos a explicar todas las posibles causas de dolor lumbar. Ya has tenido clases en las que se te ha explicado cómo evaluar la columna vertebral, cómo evaluar la cadera, cómo evaluar la articulación sacroiliaca, así que ya estás familiarizado con las maniobras que se realizan para evaluar cada una de estas estructuras y que indican cuándo son positivas. En este caso, la mayoría de las maniobras que estaban enfocadas a la evaluación de la articulación sacroiliaca y la evaluación de la columna vertebral en su porción lumbar van a ser positivas en un dolor lumbar, también conocido como lumbalgia, o también referido por los pacientes como dolor de la espalda baja. En este caso, tenemos que pensar siempre que tengamos un dolor lumbar frente a nosotros en las posibles etiologías que puede que puede responder. O sea, la primera etiología en la que debes de pensar es en etiología musculoesquelética, o también conocida como lumbalgia mecánica. Esto es debido a que fundamentalmente vamos a encontrar que la mayoría de casos de dolor lumbar se encuentran dentro de este grupo y en particular la causa más frecuente de dolor lumbar es curiosamente una causa muy sencilla de manejar y se conoce como la contractura muscular. Respecto a la contractura muscular, quiero que conozcas que se define particularmente por ser un estiramiento excesivo de los músculos, en este caso de la zona lumbar, como el músculo cuadrado lumbar o de los músculos psoas. En este caso, se relata en los casos clínicos de pacientes que acuden al consultorio por contractura muscular que han estado realizando algún tipo de esfuerzo físico cuando de un momento a otro sintieron un dolor a nivel de la espalda baja. Eso es lo que te refieren. Sienten como un estiramiento, sienten de que han tenido un tirón y desde eso han tenido un dolor de la espalda baja que no se ha podido que no se ha podido eliminar. Muy bien, entonces eso es importante, de que hemos tenido un antecedente de un esfuerzo físico. Típicamente los pacientes se han agachado súbitamente o han estado bailando o han estado haciendo algún deporte, han desarrollado un estiramiento excesivo y microscópicamente, ¿qué ha sucedido? Las fibras musculares se han desgarrado, ¿bien? Y esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Un dolor agudo, una rigidez paravertebral. Incluso si tú le tocas la zona lumbar al paciente, con un pequeño tocamiento, el paciente va a estar sensible, eso se le llama sensibilidad sobre la columna lumbar. ¿Bien? O sea, un pequeño toque y el paciente ya salta. ¿Bien? Y aparte de ello, las maniobras en una contractura muscular, específicamente el signo de la Segue, va a ser negativo. Tú ya recuerdas en qué consiste el signo de la Segue. Es una maniobra que básicamente consiste en levantar la pierna en total extensión. Si esta ocasiona un dolor, entonces, que se extiende típicamente y que se irradia cuando se ha elevado la pierna en 45 grados, entonces hay que pensar en una causa neurológica fundamentalmente. Y si este dolor que se siente más o menos a la altura del muslo se agrava cuando tú realizas flexión dorsal del pie, a esto se le conoce como signo de Bragard. Pero estas maniobras son para descartar ¿qué cosa? Son para descartar una causa neurológica. Un paciente con la SEGE o Bragard positivo son pacientes que tienen una lumbalgia en la que probablemente están involucradas las estructuras del sistema nervioso central. Hay compresión nerviosa o cualquier otra causa. Sin embargo, si estas maniobras son negativas, hay que pensar en una contractura muscular. Y eso es todo. Pero ¿cuáles van a ser las claves para poder detectar una contractura muscular semiológicamente? Las que están aquí arriba. Y curiosamente se van a corresponder también con otras causas de dolor lumbar de etiología musculoesquelética, que va a típicamente mejorar con el reposo y va a empeorar con el movimiento. Va a ser un paciente que no va a estar moviéndose todo el tiempo, porque con cada movimiento su dolor lumbar se incrementa. El paciente va a preferir estar sentado o estar echado, de tal manera que va a sentir que su dolor disminuye, se alivia cuando se mantiene en reposo.
Otra de las causas, recuerda siempre, causa más frecuente de lumbalgia en general es la contractura muscular. Otra causa importante que debemos de mencionar es la estenosis espinal. La estenosis espinal, como dice su nombre, se refiere al estrechamiento del canal espinal central. ¿Bien? O incluso puede ser una disminución de los recesos laterales o incluso del agujero neural. ¿Por qué va a ser causado? ¿Por qué se va a estrechar, en este caso, el canal espinal central? Por muchas causas. Existen causas degenerativas de las articulaciones, como por ejemplo una artrosis de la columna vertebral. Puede existir un desplazamiento de las estructuras óseas de las vértebras, y esto se le conoce como espondilolistesis, vamos a verla más adelante. Puede haber una hipertrofia de las articulaciones a nivel de la columna vertebral, de las articulaciones interapofisiarias, sobre todo. También puede ser consecuencia de una cirugía de la columna o incluso manifestación de algunas enfermedades sistémicas, como por ejemplo tumores a nivel de la columna vertebral, por ejemplo, otras enfermedades inflamatorias, aquí la más conocida es la espondilitis anquilosante, o también enfermedades de los huesos, en particular una enfermedad en la que el hueso tiende a crecer, la enfermedad de Paget. ¿Bien? Y por otro lado también aquí entrarían las causas congénitas, que son las menos frecuentes, pero ¿saben en qué pacientes específicamente se puede presentar con mayor frecuencia estenosis espinal de causa congénita? En los pacientes que son enanos, ¿bien? Que los que tienen enanismo. Aquí, ¿cuál va a ser la clave? Que el paciente va a tener claudicación neuropática. Hay que distinguir que hay dos tipos de claudicación: la claudicación neuropática y la claudicación vascular. ¿A qué hace referencia el término claudicación? A una insuficiencia de los miembros, en este caso de los miembros inferiores. Típicamente el paciente que claudica es aquel que tiene un dolor en la pierna. Este puede ser unilateral o bilateral. Y se acompaña de debilidad muscular. Incluso pueden haber entumecimiento de las extremidades, alteraciones sensitivas. Y estas manifestaciones típicamente se van a agravar al momento de caminar, al momento de estar de pie o al momento de adoptar una postura que implica la extensión de la columna. Este paciente no va a poder estar tranquilo cuando tenga toda la columna extendida. Por eso cuando el paciente está de pie, rápidamente se cansa por el dolor. ¿Y por qué? Cuando el paciente está de pie, recuerda, está justamente en esta posición, ¿bien? Está justamente en esta posición y por lo tanto el canal se mantiene estrecho. En cambio, cuando el paciente se sienta y sobre todo se flexiona hacia adelante, es decir, abraza sus piernas, cuando el paciente se siente y se mantiene inclinado hacia adelante, entonces lo que se va a producir es que va a disminuir, o mejor dicho, va a aumentar el espacio entre las vértebras. Y esto va a ocasionar de que se libere la tensión dentro de la columna y por lo tanto la estenosis disminuya de tamaño y con ello disminuya el dolor. Entonces, esa es la característica clásica de la claudicación neuropática, de que el paciente tiende a tener mayor debilidad y entumecimiento de las extremidades cuando está de pie, porque tiene toda la columna extendida, y disminuye cuando se sienta y se inclina hacia adelante. Bien, eso es clásico de la claudicación neuropática. En cambio, la claudicación vascular se va a producir porque a los miembros inferiores le está llegando menos flujo sanguíneo y la característica ahí va a ser que va a aumentar la claudicación vascular cuando el paciente haga esfuerzo y va a disminuir cuando el paciente haga reposo. Bien, entonces diferencia ahí. ¿Qué es lo que agrava una claudicación neuropática? La extensión de la columna. ¿Y qué es lo que lo alivia? Sentarse e inclinarse hacia adelante. Y respecto a una claudicación vascular, ¿qué es lo que lo agrava? El esfuerzo. ¿Y qué es lo que lo alivia? El reposo. Bien, y esto típicamente se manifiesta en pacientes de mayor edad. Muy bien, tenemos otra causa importante, las hernias discales. Las hernias discales, recuerda primero esto, el disco intervertebral consiste de un anillo exterior denso que se conoce con el nombre de anillo fibroso y dentro tiene un núcleo gelatinoso que nosotros conocemos con el nombre de núcleo pulposo.
Estas estructuras funcionan juntas como un amortiguador porque distribuyen toda la presión que está en la columna vertebral. Recuerda que la columna vertebral es el sostén del organismo y habitualmente durante el día deterioran su actividad, porque si tú mides tu altura durante todo el día, te vas a dar cuenta que durante la mañana mides un poco más que durante la noche. Y esto es porque reduces tu tamaño, tu altura, en 1 a 2 centímetros producto del desgaste de los discos intervertebrales. Pero típicamente cuando te vas a dormir, esto se recupera. ¿Bien? Entonces, siempre recuerda de que estas articulaciones están sometidas a una alta presión. Y esta alta presión, con el tiempo, puede desencadenar cambios degenerativos. Y estos cambios degenerativos van a manifestarse para comenzar en el núcleo pulposo, que como tú estás viendo es el que va a tender a protruir. Va a protruir a través del anillo fibroso. ¿Y hacia dónde va a protruir? ¿Anterior o posteriormente? Va a irse hacia la región posterior, como estás observando. Y esto es debido a que el ligamento longitudinal posterior de la columna es más delgado que el ligamento longitudinal anterior. Y como tú estás observando, va a comprimir una raíz nerviosa. Y mira, si este disco intervertebral es el que se encuentra entre las vértebras L4 y L5, ¿cuál va a ser la raíz nerviosa que va a comprimir? La de abajo, la L5. Este dibujo me gusta porque este es típicamente el tipo de hernia discal más frecuente que hay. La hernia discal entre la vértebra L4 y la L5, que comprime el origen del nervio, en este caso, L5. ¿Bien? ¿Y cómo se va a manifestar esto? ¿Cuál va a ser su manifestación clínica? Para comenzar, va a ser el dolor va a tener típicamente unas manifestaciones que van a ser contrarias a la estenosis espinal. Aquí vamos a encontrar un dolor que mejora con el decúbito o caminando. Cuando el paciente se mantiene de pie, va a mejorar el dolor, pero va a empeorar al momento de sentarse. ¿Bien? Aparte de ello, vamos a encontrar manifestaciones principalmente sensitivas en los dermatomas que van a corresponder a esta rama nerviosa. En este caso, si estamos comprimiendo el L5, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener alteraciones sensitivas a nivel de la región del muslo lateral, a nivel de la rodilla, a nivel de la región anterior de la pierna, a nivel del dorso del pie y también a nivel del dedo gordo, porque típicamente esas son las áreas por las que pasa el dermatoma L5. ¿Bien? Asimismo, también recuerda, estos nervios no solo son sensitivos, sino también son motores. Así que también vamos a observar alteraciones motoras. Y vamos a observar principalmente alteraciones, ¿sabes en qué? Vamos a observar de que el paciente va a caminar con el pie caído. ¿Por qué? Porque va a tener dificultad para caminar con el talón. Va a preferir presionar, en este caso, con la región anterior del pie, ¿bien? Es decir, con las puntillas. ¿Y esto por qué? Porque el músculo tibial anterior va a recibir inervación motora a partir de esta raíz nerviosa. ¿Bien? Incluso también va a tener dificultad para hacer flexión del dedo gordo del pie. ¿Y esto por qué? Porque también esta rama nerviosa es la responsable de la inervación del músculo extensor del dedo gordo. ¿Bien? Entonces, como vas entendiendo, vamos a tener manifestaciones sensitivas y motoras. ¿Y te acuerdas cómo nosotros integrábamos lo sensitivo y lo motor? Con los reflejos. Y perfecto. Típicamente vamos a observar que algunos reflejos van a disminuir dependiendo del lugar en donde se presente la hernia discal. Si esta es una hernia discal, en este caso, de L4 a L5, entonces el reflejo que va a ser alterado va a ser el reflejo tibial posterior. Si la hernia hubiera sido acá abajito, ¿ves? Aquí, entre L5 y S1, el reflejo que hubiera estado alterado sería el reflejo aquíleo. Y si la hernia hubiera estado aquí, entre L3 y L4, y se hubiera comprimido esta raíz nerviosa, la L4, entonces el reflejo que hubiera estado alterado hubiera sido el patelar. ¿Bien? Así que recuerda, vamos a encontrar distintos síndromes en función de la radiculopatía que nosotros vamos a encontrar. Muy bien,
Aparte de ello, también estos pacientes van a tener signo de la CG positivo. Ya te expliqué cuáles son las maniobras y también los has visto en una clase anterior. Y también van a haber manifestaciones de parestesia y debilidad muscular. Ya te expliqué por qué. Porque estas raíces nerviosas son tanto sensitivas como motoras. Dentro de las otras causas también encontramos a la espondilolistesis degenerativa. Esta es una afectación que va a presentar típicamente los cuerpos vertebrales, como tú puedes observar, se van a deslizar hacia adelante. Todos en grupo, mira, ahí está. Estas son las vértebras lumbares y este es el sacro. Y como tú estás observando, producto de la degeneración de las estructuras interarticulares, sobre todo los ligamentos, no, aquí no tiene que haber habido un trauma, nada, nada, nada. Simplemente se han desplazado porque con el tiempo los ligamentos que sostienen la columna han degenerado y han perdido fuerza. Y por lo tanto toda la columna vertebral se ha desplazado en este caso, hacia la región anterior, mientras que el hueso sacro se ha mantenido adherido hacia la región posterior, porque recuerda que también está conectado con los huesos de la pelvis. Muy bien, ¿y esto qué ha generado? Ha generado una compresión anormal de el disco intervertebral entre L5 y S1, en este caso. ¿Bien? Y esto típicamente, ¿qué va a manifestar? Va a manifestar igualmente síndromes radiculares como en la hernia discal y también puede generar una claudicación de origen neuropático, igualito que acá. Bien, va a tener característicamente síntomas de estenosis y de hernia discal combinados. ¿Y cómo diferencio uno de otros? ¿No? ¿Cómo diferencio una espondilolistesis degenerativa de una hernia discal o de una estenosis espinal? Y mira, las tres ocurren en pacientes de edad avanzada, con imágenes, chicos y chicas. ¿Bien? No hay de otra. Aquí tenemos que realizar otros exámenes, específicamente exámenes de diagnóstico por imágenes como radiografías a la cabeza, para poder determinar las diferencias entre cada una de estas enfermedades. Y por último, quizás la más sencilla de diagnosticar, son las fracturas vertebrales. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar de que las fracturas vertebrales pueden ser debidas a dos cosas. Para comenzar, un antecedente de trauma, ¿no? Una fractura vertebral de origen traumático. Muy bien, si es un paciente que ha venido de un choque de autobús, si es un paciente que ha tenido una caída, entonces, y tiene dolor lumbar, entonces pensamos de que puede deberse a una fractura a la cabeza, ¿no? A la cabeza. Y la otra opción es que el paciente tenga una enfermedad crónica en la que se altere la mineralización de los huesos. ¿A la cabeza cuál? La osteoporosis. Y la osteoporosis puede ser debida ¿a qué? A dos posibles causas. A una causa primaria y a una causa secundaria. En este caso, la osteoporosis primaria puede deberse a dos cosas. ¿Bien? Que el paciente tenga una edad muy avanzada de tal manera eh, que la mineralización de los huesos ya está afectada porque de por sí ya todo el organismo se ve deteriorado con el envejecimiento y es por ello de que se menciona acá. Hay que pensar en un paciente que tenga una edad mayor de 70 años. O también puede deberse la osteoporosis primaria a la menopausia. Bien, porque los estrógenos, recuerda que son hormonas protectoras que impiden que se realice la resorción ósea. Si ya no hay estrógenos, entonces la resorción se incrementa y los huesos son consumidos. Entonces, en una mujer posmenopáusica o en un paciente muy añoso, hay que pensar en una fractura vertebral de origen no traumático. ¿Bien? Y te había mencionado que también puede ocurrir una osteoporosis secundaria, ¿no? Y esto puede ser debido a alteraciones en los ejes endocrinos o también en pacientes que consumen prolongadamente los esteroides, porque ese es un efecto adverso de los esteroides que pueden producir con el tiempo osteoporosis. Estos pacientes que tengan unas fracturas van a típicamente desarrollar dolor a la palpación. Y mira, aquí te he traído una foto en la que se observa un tipo de fractura que se conoce como la fractura por compresión, en la que típicamente las vértebras van a perder una gran cantidad de masa ósea, específicamente la masa ósea de distribución anterior. Como tú puedes observar aquí, mira, las vértebras deben de ser así gorditas y su altura anterior y posterior deben de ser iguales. En un paciente con osteoporosis, muchas veces son asintomáticos, ¿ah? Vas a observar qué cosa, de que la altura anterior va a ser mucho menor que la altura posterior. Y esto se le conocen como las vértebras con forma de pescado. ¿Bien? Muy bien, todas estas posibles causas son de etiología musculoesquelética. Y ya te mencioné qué es lo importante aquí, que la mayoría de estas mejoran con el reposo y empeoran con el movimiento. En la primera que debes de pensar siempre es en la contractura muscular. Muy bien, pero todo es esto. ¿Aquí acaban las causas de dolor lumbar? No, existen otras causas, como por ejemplo
las de etiología inflamatoria. Y mira, esa es la primera diferencia que tienes que hacer. Mira, tú cuando tengas a tu paciente con dolor lumbar, tú debes de preguntarle esto, ¿no? Cuando usted se siente, está en reposo, siente de que el dolor disminuye, y si te dice que sí, ya descartas de una vez por todas la etiología inflamatoria. ¿Bien? Así, o puedes todavía seguir evaluando algunas otras cosas más, pero de todas formas es un buen inicio como para poder hacer una sospecha de la enfermedad que posee tu paciente. ¿Bien? Es prácticamente todo lo contrario. Y aparte, la etiología inflamatoria mejora con el movimiento. Si el paciente se pone a caminar, entonces nota con el tiempo de que sus molestias disminuyen. Y aquí encontramos una serie de enfermedades. Típicamente son las que se catalogan dentro del grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Aquí tenemos, por ejemplo, a la espondilitis anquilosante. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica del esqueleto axial que va a ocasionar con el tiempo de que las vértebras se fusionen parcial o incluso a veces completamente, y va a causar que aumente la rigidez de la columna. Recuerda, cuando una articulación está rígida, entonces, ¿qué sucede? Va a disminuir su rango articular y el paciente va a tener mayor dificultad para realizar movimientos con las estructuras que están involucradas en esa articulación. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una columna vertebral y como tú estás observando, hay algunas alteraciones que no son propias de las estructuras normales. En este caso vamos a encontrar que un paciente con espondilitis anquilosante va a tener ligamentos espinales muy escleróticos. Bien, con el tiempo van a aumentar su rigidez, van a volverse más duros, de tal manera que tú crees que el paciente se va a poder agachar como una persona normal. No, porque estos ligamentos están muy rígidos. Aparte de ello, también vamos a encontrar destrucción de los cuerpos vertebrales y también esto, que las vértebras en su región anterior y principalmente va a comenzar a proliferar. El hueso va a comenzar a proliferar y se va a fusionar con las vértebras superiores o las vértebras inferiores. A esto se le conoce como sindesmofitos y es característico de la espondilitis anquilosante. Bien. Otro detalle que me olvidé mencionarte es la causa de la espondilitis anquilosante. ¿Por qué se produce esta enfermedad? La realidad es que eh, la causa propia de la espondilitis anquilosante no se conoce del todo. En este caso, lo que se observa es de que hay una alteración de la regulación inmunológica, del sistema inmunológico del paciente. Típicamente en estos pacientes observamos que hay abundante frecuencia de un genotipo específico, el HLA-B27, ¿bien? El cual es frecuentemente presente en varones. Y la presencia de este antígeno en las células del sistema inmunitario va a predisponer al paciente a desarrollar una serie de signos y síntomas. Por ejemplo, uno de ellos ya te lo mencioné, que va a ser la rigidez de la columna vertebral, pero también otras cosas. Por ejemplo, va a presentar sacroileitis, va a presentar uveitis, va a presentar también prostatitis crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, alteración cardíaca, alteración vascular, alteración a nivel de los riñones. Típicamente van a desarrollar una nefropatía a la IgA, ¿bien? Y también oligoartritis, así no solo se va a afectar la columna axial, sino también se van a afectar articulaciones periféricas, por ejemplo, la rodilla y también algunos tendones. Va a presentar entesitis, típicamente en el tendón de Aquiles. Como tú estás observando, son muchos signos y síntomas y muchos de ellos no tienen una correlación exacta entre sí. Es por ello de que esta enfermedad es un espectro de signos y síntomas, ¿bien? Pero lo más clásico es que va a presentar durante las etapas iniciales estas alteraciones a nivel de la columna vertebral. Eso es lo típico del paciente con espondilitis anquilosante. Y una prueba muy sensible es la prueba de Schober, que mide la movilidad de la columna. Como tú estás observando aquí, mira, consiste en algo muy sencillo, en colocar un punto a nivel de la vértebra S1, ¿bien? A nivel de su apófisis espinosa, y medir 10 centímetros más arriba y colocar un punto, con un plumón, nada más. Lo que se debe observar es que estos puntos, cuando el paciente se mantiene de pie, deben de medir 10 centímetros de distancia. Cuando el paciente se agacha,
esta distancia debe de crecer en 14, mira, pasa de 10 a 14 centímetros. Pero en pacientes con espondilitis anquilosante, debido a que las vértebras están fusionando y los ligamentos están volviéndose más rígidos, entonces al momento de agacharse, progresivamente esta distancia entre los puntos va a disminuir. Miren, este paciente llega a tener únicamente 12 centímetros. Es una prueba muy sencilla que se puede hacer simplemente con un plumón. Y recuerda, un menor aumento de distancia indica de que es patológico y está aumentando la rigidez de la columna. Y en un varón, sobre todo, hay que sospechar de espondilitis anquilosante. También existen otras causas de dolor lumbar, como por ejemplo la artritis reactiva. Esta, también conocida como síndrome de Reiter, es una afectación autoinmune que va a ocurrir típicamente después de una infección bacteriana del tracto gastrointestinal, por eso postenteritis, o del tracto urinario, por eso posturetritis. Estos pacientes tuvieron su uretritis, tuvieron su enteritis, y a las semanas comenzaron a tener rigidez de columna, artritis, comenzaron a tener alteración de la conjuntiva, conjuntivitis, y comenzaron también a tener inflamación de la uretra, uretritis. ¿Bien? Se le conoce como la triada de la artritis reactiva. Un paciente con artritis, conjuntivitis y uretritis que tuvo hace unos días una enfermedad intestinal o un síndrome inflamatorio de las vías urinarias. ¿Bien? Y por otro lado tenemos a la artritis psoriásica. Tú conoces a la psoriasis, es una enfermedad cutánea, inflamatoria, crónica, que va a afectar a ciertas personas con predisposición genética y se va a manifestar principalmente por la presencia de placas, ¿no? Placas eritematosas, descamativas, pruriginosas, a nivel de las superficies extensoras principalmente, ¿no? Las placas del paciente psoriático aparecen en las rodillas, en el codo, pueden aparecer a veces en la espalda, en el cuero cabelludo, ¿no? Pero son lesiones descamativas, eso es lo importante de la psoriasis. Muy bien, en algunos pacientes tienen psoriasis y también artritis, ¿sí? Lo que se conoce como artritis psoriásica. ¿Bien? Y esta artritis psoriásica típicamente es una oligoartritis que va a afectar articulaciones periféricas en la mayor cantidad de casos, es decir, puede afectar articulaciones interfalángicas, ¿no? Distales, proximales, pero en un pequeño porcentaje de pacientes, aproximadamente el 40%, hay alteración de la columna vertebral, específicamente a nivel lumbar, y es por eso que está dentro de las posibles etiologías de enfermedades inflamatorias de la espalda baja. Y típicamente, además de este hallazgo, hay otras manifestaciones en la artritis psoriásica que te deben de hacer sospechar de esta etiología. ¿Cuáles son? La presencia de la dactilitis, los dedos inflamados, que pueden ser de la mano o también pueden ser del pie. Estos se conocen como dedos en salchicha. Todo el dedo, ¿no? Todas las falanges, ¿no? Van a edematizarse. ¿Bien? Y también con el tiempo, las articulaciones pueden verse tan destruidas, tan alteradas, que puede manifestarse lo siguiente: dedos en forma de telescopio. Esto es ya durante las fases más terminales. Y aparte de eso, también la artritis psoriásica también se manifiesta con endesitis, que puede afectar también se puede presentar también con alteraciones del hueso, pero lo más característico es la dactilitis. Si tú observas a un paciente con dedos en forma de salchicha, así también le dicen, ya, pues hay que pensar, y aparte de eso, dolor lumbar, hay que pensar en artritis psoriásica, no hay pierde. Dentro de otras causas de dolor lumbar encontramos a las etiologías infecciosas. Aquí hay que sospechar de ya es más sencillo. Un paciente con fiebre y dolor lumbar, pensamos en infección. Un paciente con escalofríos y dolor lumbar, pensamos en infección. ¿Bien? A esto se le puede añadir sensibilidad regional y comprensión de la médula espinal. Pero, sobre todo, hay que pensar en los factores de riesgo. ¿Bien? Y dentro de los factores de riesgo para desarrollar una infección a nivel de la espalda baja, encontramos principalmente a 4: pacientes diabéticos, pacientes alcohólicos, pacientes inmunocomprometidos y pacientes que reciben drogas por vía parenteral. Ahí están los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Pero también encontramos ahí a las personas que, por ejemplo, reciben diálisis, personas que también consumen drogas, como por ejemplo la heroína, entre otras. ¿Bien? Muy bien. Recuerda que la causa más frecuente de como dice, una infección vertebral, también conocida como osteomelitis, y también un absceso paravertebral, todos causadas por infecciones, va a ser Staphylococcus aureus. Bien, la bacteria Staphylococcus aureus. Y curiosamente, recuerda, siempre te mencionamos de que cuando pienses en drogas por vía parenteral, pienses en Staphylococcus aureus. Bien.
y este va a ser el responsable del 60% de casos de osteomielitis a nivel lumbar o de abscesos paravertebrales. Y como tú estás observando aquí, estos abscesos pueden también ocasionar, ¿qué cosa? Osteólisis a nivel de las vértebras y también pueden ocasionar compresión de las médula espinal en algunos casos. Así que no lo olvides. Y te mencioné, 65% de casos es Staphylococcus aureus. El otro 30% de casos es Mycobacterium tuberculosis en su forma extrapulmonar. Recuerda, Mycobacterium tuberculosis afecta a la columna lumbar y cuando realiza esta forma de presentación se le conoce como el mal de Pott. Bien, y particularmente en países como el Perú, en el que hay una alta tasa de Mycobacterium tuberculosis, hay que siempre pensar en esta posibilidad. Por último, también la etiología tumoral es importante. Y aquí hay que pensar en un paciente que tenga historia de cáncer, y por ende, ¿no? Si es un paciente con cáncer y dolor lumbar, ¿qué pensamos? De que el cáncer ha hecho metástasis hacia la columna vertebral, puede haber hecho metástasis a hueso o metástasis a la médula espinal. Más raro, ¿no? La médula espinal principalmente es a nivel óseo. Un paciente con síndrome consultivo que bajó de peso y tiene dolor lumbar, pensamos en un cáncer, igualmente. Más si tiene una masa a nivel de la espalda baja, pensamos en un cáncer. Si un paciente tiene edad avanzada, igual, pensamos en etiología tumoral. Si el dolor empeora por la noche, etiología tumoral. ¿Bien? Si hay compresión de la médula espinal, igual. Y también si el dolor se produce a nivel lumbar, pero irradia hacia el hombro, hacia el cuello, ¿no? No es habitual de que irradie hacia esos lugares. Lo habitual es que el dolor lumbar irradie hacia los miembros inferiores, sobre todo en etiologías como la hernia discal. ¿Sí? Muy bien. Pero si irradia a otras estructuras atípicas, entonces pensamos en etiología tumoral. Ahí, sobre todo, si está ocasionando esas irradiaciones atípicas, pensamos en lesiones intramedulares. ¿Bien? Estos tumores pueden ser extramedulares, como una metástasis a las vértebras, pueden ser intramedulares, como en el caso de una mieloma múltiple, un ependimoma o un astrocitoma. Los dos últimos son tumores del sistema nervioso central y periférico, y el primero es un tumor que se produce por un aumento de la proliferación de las células plasmáticas. Y también puede ser también de que sean intra y extramedulares, como en el caso de un meningioma o un tumor de la vaina nerviosa. Todas estas causas son las posibles etiologías de un dolor lumbar y siempre hay que tenerlas en cuenta al momento de realizar nuestros diagnósticos diferenciales. Bien, eso era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco por haberme escuchado.